Bueno, en principio no se puede hablar de masculinidad, sino de masculinidades, porque tenemos que tener en cuenta que esas diferencias regionales y culturales que sitúan estos estudios son los que impregnan y tejen y construyen nuevas subjetividades e identidades masculinas diferentes, o sea, múltiples. Sin embargo, este hallazgo respecto a la convivencia de múltiples formas de ser varón también dejan claro que dentro de esa urdimbre de representaciones existe y pervive un modelo de masculinidad hegemónico que es sostenido a través del sistema patriarcal que tiende a la reproducción de este modelo hegemónico aún hoy en el presente. Dentro de mi marco teórico, en este sentido, yo a quien voy a tomar es a Bourdieu, ya que es el que va a referir a lo que son los sistemas de dominación masculino, entendiendo la masculinidad en relación a estos procesos de dominación dentro de sus teorizaciones. Lo particular de sus estudios es que lo que él propone es que tanto los varones como las mujeres son quienes van a internalizar este modelo de masculinidad hegemónica, y esto se va a dar desde edad temprana a través de los procesos de socialización en los que se interactúa socialmente. Este sistema patriarcal y las relaciones de dominación y sometimiento, lo que marca Bourdieu va a ser que se profundizan más en relación a las mujeres. Idea que también va a sostener Huberman al momento de estudiar el origen y el desarrollo de las masculinidades, y aludiendo a ese modelo hegemónico, él lo que plantea es que ese modelo se transmuta y se traspasa en la socialización a través de mandatos, valores, normas y formas de comportarse en el intercambio social. Esto lo que hace es perpetuar el patriarcado, al igual que Bourdieu sostiene lo mismo, y los privilegios que van a gozar los varones por su sola condición de ser tales, y perpetúan nuevamente esa situación de dominación de las mujeres. Lo novedoso de los estudios de Huberman tiene que ver con que ese modelo hegemónico le va a otorgar beneficios a los varones, ¿no? Pero que esos beneficios también van a implicar altos costos para la vivencia y la construcción de ese ser varón, porque este varón, este modelo de masculinidad les exige a los varones la realización constante de pruebas para demostrar frente tanto a hombres como mujeres cuán varones son. Ese demostrar que son varones implica asumir riesgos y peligros, pero fundamentalmente lo que les prohíbe a estos varones es la manifestación de emociones o de miedo frente a los demás. Esto es muy visible principalmente en los jóvenes, en los adolescentes, también en los hombres de mediana edad, cuando se exponen a pruebas de riesgo como competencias, no sé, de automovilismo, cuando entre los compañeros, entre los jóvenes, se exigen a realizar tal o cual prueba para demostrarse entre sí, entre sus pares, porque esto tiene que ser representado y actuado frente a otros varones y mujeres, sin importar el riesgo que esto implique. Esta es la idea más destacable del planteo de Huberman a la que yo refiero en mi trabajo, y también que este modelo hegemónico está sostenido por cuatro mandatos. Esos mandatos debe cumplir cualquier varón para llegar realmente a ser un verdadero hombre. Esos mandatos a los que él refiere tienen que ver con ser proveedor, protector, procreador y autosuficiente. Todo lo que en conjunto va a garantizar la reproducción del varón dominante, pero también y a la vez el modelo heterosexual y la división sexual del trabajo, y el relegar a las mujeres el lugar de lo privado y el dominio del espacio público a los varones. Artiniano, que también desarrolla toda una línea de estudio de las masculinidades, lo que va a decir es que este modelo hegemónico es el que permite a los varones representar simbólicamente su pertenencia a un club selecto de varones influyentes, fuertes, viriles y exitosos.
esa pertenencia simbólica va a hacer que estos hombres se identifiquen luego con grandes deportistas, grandes políticos o bien premios Nobel, siendo caracterizados en este caso justamente por sus niveles de racionalidad, de inteligencia, el pragmatismo, la acción concreta, en tanto las mujeres van a quedar asociadas a la debilidad, la emocionalidad, la maternidad y el cuidado. Ahora bien, inicialmente lo que decíamos era que el estudio de las masculinidades se desarrolló de los reclamos feministas. Entonces resulta necesario retomar este planteo, dado que el acceso de las mujeres al ámbito público a través del voto, la educación formal, la profesionalización, el ingreso al mercado de trabajo y la elección o no de la maternidad y la libertad del ejercicio de su sexualidad, son los que justamente, como fenómenos, van a poner en situación de crisis a los varones, dado que ante estos fenómenos ellos empiezan a confrontar su propia representación respecto a qué es ser varón en estas nuevas coyunturas, con estos nuevos ejercicios de las feminidades, y los cambios sociales disparan en ellos una situación de crisis. Cabe destacar en ese sentido que las relaciones entre géneros interpelan a estos varones, pero no a todos. No podemos establecer generalizaciones en este sentido. Es decir, no es la totalidad de los varones, pero sí vale destacar que gran parte de ellos comienzan a preguntarse por el sentido del ser varón en la actualidad y comienzan a convivir dentro de los colectivos de varones distintas resistencias, y comienzan a convivir distintos grupos en resistencia a estas nuevas formas de ser varón y aquellos que también quieren apelar a esas nuevas formas. Es decir, en la sociedad empiezan a aparecer tensiones frente a los nuevos modelos de feminidad y masculinidad que conviven y son vigentes a la fecha. Cantilos Barrios, otro de los autores que fui tomando para construir mi marco teórico, va a decir que el debilitamiento del modelo patriarcal y heterosexual es el que da pie al surgimiento de las nuevas masculinidades. O sea, veníamos hablando de una línea de masculinidades y ahora incorporamos la categoría de nuevas masculinidades. Soto Guzmán, que también ya se sitúa en esta línea de investigación, caracteriza esas nuevas masculinidades señalando que son una forma de lucha de los hombres frente a las exigencias del patriarcado frente a la cual se rebelan. Entonces, lo que sostiene el autor es que ese rebelarse implica la búsqueda de relaciones más igualitarias y otras formas de interactuar en el ámbito social. Se cuestiona de esta manera el costo que tiene para el varón ser varón justamente, y empiezan en la investigación a desarrollarse estudios con respecto a los efectos de la masculinidad en la salud física y emocional de los varones, dado que se entiende que cumplir con estos mandatos los expone nocivamente en su salud. Dentro de esta línea de nuevas masculinidades, quien avanza en el desarrollo teórico es García, que es quien va a plantear un nivel más avanzado en el estudio y va a referir justamente a los colectivos de varones antipatriarcales que surgen a partir de las nuevas masculinidades. García lo que va a sostener con respecto a este grupo es que su particularidad es el sentido de la lucha política. Él dice que estos colectivos, más allá de cuestionar el patriarcado y buscar la deconstrucción de esos modelos de masculinidad hegemónico, lo que van a hacer es encarar estos cuestionamientos de una manera política. Lo personal pasa a ser político para ellos. Entonces, sostiene que ser varón ya no es compatible con ser heterosexual, pues va a distinguir las distintas maneras de ejercer la sexualidad, de elegir cómo ser varón,
y ahí empieza a haber todo un reconocimiento con respecto a las diversidades y las disidencias. En síntesis, se fueron dando giros sociales, epistemológicos, políticos, investigativos, que van a reconocer las prácticas de los varones y los vivenciamientos como críticas a los patrones culturales impuestos por el patriarcado. En las líneas teóricas de lo que se va a hablar es de la ruptura, del encorsetamiento del modelo hegemónico hacia los varones, y se va a profundizar esa línea de estudios. Ahora, si yo personalmente, donde me situé para desarrollar mi trabajo, tiene que ver con esto de asumir por parte de los varones ese compromiso ético y político con la transformación del sistema patriarcal desde lo individual y lo colectivo, es decir, pensándolo desde las relaciones de género dentro del sistema social, en todas sus dimensiones, y lo que implica, entiendo yo, posicionarse en una perspectiva interseccional, porque esa construcción social de varón va a tener atravesamientos de clase, de religión, de etnia, de raza, que no pueden dejar de leerse al momento de pensar quiénes son estos varones que conviven hoy en la sociedad y cómo se representa ese ser varón en este momento. Ahora bien, y justamente pensándolo en una sociedad que pretende ser democrática y cumplir con el ejercicio de los derechos y las ciudadanías, es imposible no tener en cuenta esas dimensiones al momento de abordar este objeto. Leer las masculinidades entonces implicaría no solo estudiarlas contextualizadamente, histórica y socialmente, sino también en todas sus múltiples dimensiones. Pensar la construcción de las masculinidades implica leer todos estos atravesamientos. Todo este marco teórico a mí me permitió preguntarme quiénes son los varones y cómo representan a las masculinidades, específicamente dentro del ámbito universitario. Ahora bien, la respuesta a la que yo llego no es muy alentadora, porque lo que en cierta manera sostienen tanto los estudios teóricos como parte de mi trabajo empírico y dan como respuesta es que estos varones normalmente son blancos, heterosexuales, con un elevado nivel de formación profesional y de clase media. Principalmente los más jóvenes son quienes se identifican con este último nivel de varones antipatriarcales. Esto a mí me interpeló y tuve que apelar a la búsqueda de otros marcos teóricos porque había otros varones dentro de ese campo empírico que yo exploraba que respondían a otras formas de ser varón. Y ahí fue donde recurrí a Salazar, y quien indaga también en el tema, quien va a dar como respuesta la existencia de una escala de aproximación a cada uno de estos modelos, sea bien al modelo, quien más se aproxima al modelo patriarcal o quien toma más distancia de este modelo. En su estudio lo que Salazar plantea es que hay un grupo de varones dentro de la sociedad que conviven, que es aquel que está más apegado al modelo hegemónico y que es el que resiste la conformación de estas nuevas masculinidades y las luchas que propenden hacia los cambios. Enuncia también la existencia de otro grupo, que es el que busca las relaciones más igualitarias, pero al interior de su mundo privado, sin implicarse en las luchas más colectivas. Y después enuncia, al igual que García, la existencia de aquellos grupos de varones que encaran estas luchas desde una militancia y sentido político. Bueno, todo eso me permitió a mí tratar de entender las representaciones que tenían los estudiantes varones de estas carreras humanísticas a las que yo aludía. Yo tomo como muestra y unidades de análisis las carreras de trabajo social, comunicación social, relaciones laborales, educación física y relaciones públicas, que son las que se dictan dentro del Departamento de Humanidades de la Universidad de La Matanza. Ahora bien,
estas nuevas masculinidades fueron apareciendo a lo largo del trabajo empírico, pero también pude situar a algunos varones en los otros grupos a los que aludía Salazar. Y la característica más importante es la que se asocia a algo que plantea Boscan Leal cuando dice que aparece como característica en la transición, en la atracción hacia estas nuevas masculinidades, la particularidad de ser antisexistas y antihomofóbicos. Dentro de ese grupo encontré un importante conjunto de estudiantes que, si bien no militan la lucha de los colectivos antipatriarcales, se aproximan a esas posiciones. Y esto resulta relevante, en tanto estos jóvenes están muy próximos a ser profesionales en ejercicio, que tengan que entrar al campo de lo social a través de intervenciones y actuar en relación a las representaciones que tienen esos sujetos que exponen su demanda frente a ellos. En definitiva, todo el recorrido teórico que hice en relación y en intersección con lo empírico es el que nos permitió, o me permitió a mí, hablar de la existencia de distintas maneras de ser varón y de vivenciar el ser varón dentro del conjunto de los universitarios, y que viven su masculinidad y la representan de diferentes maneras. Por tal, aludo a una construcción múltiple y diversa al interior de estos estudiantes dentro de estas disciplinas que yo tomé para mi estudio. Y quiero subrayar en este caso nuevamente la idea de leerlas en clave interseccional, porque es lo que permitió en cierta manera en el desarrollo del trabajo ir develando algunos cuestionamientos que se tejían en torno a quienes tenían prácticas religiosas o quienes desarrollaban otro tipo de práctica por fuera del ámbito universitario. Tal como señala Butler, existen realmente distintas performatividades y distintas maneras de actuar el ser y el vivir el ser varón. Y acá quiero traer una particularidad, porque cuando yo desarrollo el trabajo empírico en campo, me encontraba con el reclamo de las estudiantes mujeres que no participaban de la aplicación de las entrevistas o de cuestionarios, y que me cuestionaban el haberlas excluido. Entonces ahí había toda una explicación de pensar que la masculinidad nunca podía dejar por fuera las feminidades, pero que estaba recortando mi objeto a las representaciones de estos varones. Hoy por hoy estoy en la línea de indagación del conjunto de estudiantes, pero esto es otro momento. Bueno, en este... Perdón, Sandra, que te interrumpa, ya estarías en tiempo. Entonces quiero cerrar con algo que a mí me conmovió mucho, que tiene que ver con que el estudio en sí pretendió no estudiar la universidad, que también es novedoso, porque a partir de los 90 se toma como objeto de estudio los estudios superiores, básicamente la universidad, sino en la universidad y con quienes transitan en la universidad. Esto es un posicionamiento distinto, porque yo lo que quería señalar era que estudiar esto desde este posicionamiento no era abordar solamente el aula y el currículum formal, sino también implicar todos los espacios universitarios, todas las interacciones que se iban tejiendo más allá de las asignaturas, y el vivenciamiento que tenían los varones en esas interacciones que se daban en otros espacios que transitaban por la universidad. También quería remitir a los marcos normativos, principalmente en nuestro país, desde la Ley de Educación Superior hasta la hoy vigente Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de los estudios de género en todos los organismos públicos, y me parece sumamente relevante. Como docente y como investigadora entiendo que todos tenemos que asumir este compromiso de implicarnos en el estudio de las relaciones de género, visibilizar qué está pasando al interior de nuestras universidades con respecto a estos patrones hegemónicos o el ejercicio del poder y la violencia. Creo que desnaturalizar y desconstruir estas relaciones requiere poner en acción un montón de actividades que nos implican no solamente a los docentes o a los investigadores, sino a los cuerpos de gestión, de administración, personal docente y no docente. Y fundamentalmente pensar que nuestros estudiantes
provienen de universidades que tienen por objetivo desde el conurbano la mejora y el desarrollo local. Nuestras universidades producen conocimiento, y ese conocimiento fundamentalmente en las carreras humanísticas se tiene que ligar a la mejora, a la inclusión, al ejercicio de la ciudadanía. Poseemos una importante matrícula en crecimiento, donde las mujeres también van creciendo, pero lo que hay que distinguir es que estas mujeres que ingresan, logran la terminalidad, no son justamente las que ocupan los cargos de poder, ni acceden a los cargos de gestión dentro de las universidades, ni el mundo científico. Me quiero apurar porque lo que quiero destacar y subrayar principalmente tiene que ver justamente con estas universidades del conurbano, de las cuales me siento sumamente orgullosa y de la cual soy egresada. Tener en cuenta que es mentira que los pobres no acceden a la universidad. Los pobres accedemos, ingresamos, terminamos nuestras carreras universitarias y nos insertamos en las comunidades donde las voces de las mujeres reclaman permanentemente la ruptura de las relaciones desiguales. Son nuestros pibes los que están atravesados en nuestras barriadas por la violencia institucional que todavía el sistema capitalista y patriarcal ejerce en dominio de relación de nuestras poblaciones. De ahí que asumir el compromiso como docentes, como actores sociales y como investigadores es urgente. Esta es básicamente mi propuesta, asumir ese compromiso desde todos los ámbitos posibles, fundamentalmente para formar profesionales que tiendan a generar relaciones inclusivas, democráticas y en búsqueda de la igualdad de los géneros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Súper interesante lo que expusiste y creo que nos quedamos con ganas de saber más de la investigación, ¿no? De meternos ahí en la lectura de tu investigación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nuestro segundo expositor es Lucas Serra. Él, como decía Maya, es sociólogo, licenciado en Sociología de la UBA, especialista universitario en violencia familiar por la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del Programa Integral de Políticas de Género de esa universidad, coordinador del dispositivo para varones Interpelando Masculinidades, docente universitario de institutos de formación docente, integrante del equipo profesional de la Dirección de Políticas de Género del municipio de General Pueyrredón, integrante del grupo de investigación La Problemática de la Violencia Familiar en la Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y miembro de la red RETEN, Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades. Bienvenido, Lucas, y tenés la palabra. Bueno, en principio, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos, a todos. Es un placer estar acá con ustedes, la invitación. Para mí particularmente también el agradecimiento a mis compañeras de equipo, también porque estamos en el ámbito de la dirección y está el servicio hasta las 20 horas, así que, bueno, como verán, muchas de mis reflexiones también entrecruzan la investigación con la intervención, y particularmente para mí es siempre interesante y estimulante poder tener una invitación desde una casa de estudios y sobre todo de la carrera de trabajo social, que para mí significa muchísimo en cuanto a mi formación posterior, pero también a mi ámbito de investigación y de trabajo, porque es una carrera también que está muy ligada a la intervención, a la vez que también como campo de conocimiento. Pero a mí me interesa mucho compartir estas reflexiones con ustedes, e incluso también me interesa mucho lo que podamos pensar de conjunto a partir de esta linda idea del conversatorio, que ya, bueno, desde escucharla a Sandra me parece que hay un montón de cosas
que incluso a mí escuchándolo ya sería muy importante, incluso si no estuviese como expositor. Mi presentación está fundamentalmente orientada por lo que tiene que ver con trayectorias socializantes en varones que han ejercido violencia por razones de género. Buena parte de esta investigación se dio en el marco de mi tesis de especialización en violencia familiar en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y el foco de estudio fue también este espacio del cual les estoy hablando ahora, que es la Dirección de Políticas de Género de Mar del Plata, porque el centro de las entrevistas fue con varones que asistían al dispositivo que funciona aquí en la dirección, que es un dispositivo para varones que han ejercido o ejercen violencia por razones de género hacia sus parejas o exparejas. El núcleo de muchas de estas reflexiones va a tener que ver con lo que fue aquel marco de investigación, pero que se ha reactualizado mucho, incluso también como para compartir con ustedes con las experiencias de intervención que hoy estamos teniendo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y particularmente desde este cuatrimestre ya del funcionamiento del dispositivo para varones que han ejercido violencia de género en el ámbito universitario. Así que tenemos ahí como un entrecruzamiento como para seguir pensando o ampliando algunos de los que inicialmente fueron mis experiencias de investigación en 2017, pero que luego se fueron complementando y, como yo digo como relacionándose mucho y actualizándose con la práctica de la intervención. En el marco de la investigación yo trabajé en cuanto a la metodología con 20 entrevistas en profundidad, con varones que estaban asistiendo en ese momento al dispositivo al dispositivo grupal, por haber ejercido violencia de género hacia sus parejas o exparejas, con la modalidad de tener una doble entrevista con estos varones, donde se relevaban aspectos significativos de lo que llamamos, como muchas otras autoras y autores, trayectorias socializantes, específicamente orientadas a trabajar, digamos, desde la perspectiva del relato y desde la comprensión activa, este proceso de socialización en género de la masculinidad. Hago una pequeña diferenciación aquí que es una salvedad en relación al estudio del trabajo, que los varones entrevistados y el núcleo de estas investigaciones con los aportes posteriores tiene que ver con trabajo y con entrevistas a varones cis, ¿no? Entonces, también esta caracterización que es importante resaltar. Si bien cuando hablamos de una diferenciación entre lo que es la masculinidad en singular y lo que podríamos pensar las masculinidades en singular. La masculinidad en singular es no solo, como decía Sandra, el núcleo de lo que Connell definió como la masculinidad hegemónica, sino también y sobre todo la utilización y de ese dispositivo de poder que somos los varones cis, ¿no? Esa lógica de la masculinidad solo pudiendo ser habitada por varones cis y particularmente heterocis. Queda por fuera de esta definición de masculinidad en singular ligada a la masculinidad hegemónica todas las otras identidades sexogenéricas que pudieran autopercibirse también desde una identificación masculina. Y me estoy refiriendo a varones trans, a transmasculinidades o incluso a lesbianas masculinas que se autodefinen también desde lo masculino, pero no están dentro de la definición de la masculinidad hegemónica. El grueso de este trabajo va a rondar la experiencia de socialización de varones cis implicados dentro de este grupo o subgrupo particular, que son los varones que han ejercido violencia de género y que están concurriendo a nuestro dispositivo. Algunas cuestiones centrales también, como para que están muy relacionadas con algunas de las orientaciones y premisas teóricas que planteaba Sandra. Pensar las trayectorias socializantes es pensar el género en su categoría relacional y también por fuera de todo orden biológico o natural,
pero también por fuera de la lógica de la teoría de los roles sexuales. Entonces, pensar a las masculinidades es pensar a la masculinidad y a los procesos de trayectorias socializantes como un proceso dinámico involucrado sobre todo en lo que definimos como una educación en género. Una educación en género para un sujeto particular, que es el sujeto hegemónico de las relaciones generizadas, y un dispositivo de poder particular, que es el cuerpo de los varones cis, de nosotros como varones cis. En este caso, también es preciso resaltar que las trayectorias socializantes, si bien tienen elementos en común, que tenemos todos los varones cis dentro de la sociedad patriarcal, existen diferencias sustanciales y por eso hablamos que las trayectorias socializantes no son homogéneas, porque están atravesadas, como bien traía Sandra el concepto de la interseccionalidad, de otras variables como la raza, la clase, las identidades religiosas, las lógicas también de la urbanidad o la lógica campesina, ¿no? Todas estas variables que podemos ir sumando también van a caracterizar un poco las trayectorias que no van a ser homogéneas. Y por otro lado también, y esto es interesante resaltar, si bien el sujeto varón cis, blanco, heterosexual, es el centro de la sociedad patriarcal, la lógica esta del sujeto universal y la lógica del androcentrismo, no son exactamente iguales dentro de esas trayectorias socializantes las apropiaciones desiguales de poder dentro del sistema completo de la masculinidad hegemónica, donde podemos, como bien señalaba la socióloga australiana Connell, podemos identificar dentro de ese sistema completo de la masculinidad hegemónica relaciones, incluso dentro del género, subordinadas, marginadas, es decir, como un sistema completo donde hay relaciones intragénero. En este punto, ¿cuáles son algunos aspectos salientes que para mí fueron como centrales a la hora de poder pensar las entrevistas en profundidad? Hago también una salvedad metodológica en este punto. Cuando hablo de las entrevistas, las pienso en paralelo, pero también como un ámbito diferenciado de lo que son las entrevistas de admisión al dispositivo, ¿no? Las entrevistas de admisión al dispositivo tienen una lógica particular, que es determinar si ese varón ingresa o no al dispositivo mediante una derivación o una aproximación voluntaria, pero acá también fue complementada con entrevistas de otra naturaleza que tenían que ver específicamente con la indagación, orientadas específicamente a la investigación, ¿no? Son instrumentos metodológicos diferentes que aportan datos o cuestiones específicas, pero que las 20 de estas entrevistas las señalo específicamente como relacionadas con la investigación en curso y no con los procesos de admisión o de trabajo al interior del dispositivo, como un aspecto, si se quiere, también complementario. ¿Qué aspectos decidí relevar como trascendentes? Toda una primera parte que tenía que ver sobre todo con las experiencias en la niñez, nuestros primeros procesos que tienen que ver con, bueno, cuáles fueron sus vincularidades dentro del ámbito familiar, cuáles fueron sus referentes varones, y la educación también en género en esta primera etapa de la niñez, teniendo en cuenta sobre todo, y aquí traigo a otro campo muy importante también para las investigaciones de las masculinidades, que es el ámbito de la psicología, la idea de Badinter acerca de pensar a las masculinidades en la lógica patriarcal como la dinámica de un varón mutilado donde se extrae toda la parte como de la experiencia sensible y la desconexión con el mundo de la afectividad. Esto ya en las entrevistas se percibe como desde la primera infancia empieza esta ruptura radical, incluso también como planteaba Pierre Bourdieu, en relación a la lógica de la virilidad, ¿no? Cómo construir ese dispositivo viril, que es el cuerpo masculino, diferenciándolo radicalmente de todas las conductas y prácticas femeninas. Esto se visualizó prácticamente en todas las entrevistas. Los usuarios del dispositivo en general también, esto es muy interesante como para abrir un campo de debate muy fuerte respecto también de la selectividad
del Poder Judicial, pero los usuarios fundamentalmente de la dirección siguen siendo varones de las clases populares, fundamentalmente, con algunos niveles de agenciamiento muy bajo en cuanto a la acumulación de capitales, para seguir con la lógica del planteo de Bourdieu. Y, por ejemplo, una cuestión que encontrábamos fuertemente en estos varones es una incorporación muy rápida y brutal, diría yo, al mercado de trabajo, donde identificamos muchas historias de trabajo infantil muy rápidamente, así también como muchos niveles muy altos de desamparo, incluso el atravesamiento temprano por instituciones de acogimiento, de hogares de tránsito, de hogares convivenciales, o también en muchos casos directamente experiencias de vida en calle, ¿no? De haber estado en situación de calle en algún momento de su niñez o transición hacia la adolescencia. Y aquí es donde, como muchos autores y autoras trabajan, la idea del rito de pasaje, que viene mucho de esto desde la antropología, de los estudios clásicos de la antropología, que han nutrido mucho también el campo de las masculinidades, como para seguir abriendo las disciplinas que nos entrecruzan al interior del campo de las masculinidades. Los ritos de pasaje aparecen fuertemente también como un momento de quiebre o transicional en este aprendizaje de la pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, hacia la adolescencia. Ahí encontramos también niveles muy fuertes de jerarquización en las trayectorias de lo que podríamos llamar la homosociabilidad, es decir, los grupos de pares, cómo construirse también como un varón dominante hacia el género femenino, pero también hacia las relaciones intragénero. Estas pruebas de virilidad incluyen también toda una serie de dispositivos en cuanto a las primeras experiencias sexuales, la desafectivización, de las primeras experiencias sexuales, cómo se forma también una lógica desde la pedagogía de la crueldad de la colonización de los cuerpos femeninos, y cómo este también es un procedimiento de aprendizaje donde muchas veces intervienen varones adultos, referentes familiares o también referentes de distintas instituciones donde estos varones han transitado su adolescencia. Y esto es interesante porque muchas veces cuando se habla de la ruptura o el cambio cultural, en las entrevistas hay varones muy jóvenes, si bien el dispositivo trabaja con varones mayores de 18 años, nos encontramos con varones de 20 años hasta varones de 60, donde hay muchas lógicas que si bien pueden cambiar en la performatividad, se mantienen de una forma, yo diría, como central, la idea de la apropiación del cuerpo femenino, de la feminización también de otros varones como una forma de subalternizar, y es un elemento como interesante como para seguir repensando. Y otro de los ejes centrales en la investigación, que tal vez fue el núcleo de las segundas entrevistas con los varones, dado que generalmente después de la primera entrevista se podía propiciar un primer encuentro que generara la posibilidad de, mediante este raconto, digamos, entre lo biográfico y lo histórico, poder abordar ya lo que son los vínculos sexoafectivos y sobre todo el ejercicio de la violencia al interior de los vínculos sexoafectivos, que es como fue parte del núcleo de las segundas entrevistas, y ahí podemos ver cómo es una estrategia de dominación por parte de estos varones, el uso de la violencia, pero a la vez también es un elemento de su propio malestar, en términos de cómo trabajan Irene Meller y Mabel Burin, trabajan muy bien la idea de el malestar masculino. Bueno, el malestar masculino también tenía como expresión muchas de las expresiones de las violencias machistas, pero también una que es muy interesante resaltar y que apareció mucho en el grupo y aparece mucho en nuestro trabajo cotidiano en los grupos, que es una forma de violencia hacia las parejas, porque las parejas mujeres de estos varones sufren toda la sobrecarga emocional que significa ser las únicas depositarias
de todo lo que tiene que ser el trámite afectivo de estos varones, que no tienen otros espacios ni otras personas con quienes dialogan, ni tienen espacios, digamos, para abordar el malestar masculino, y entonces se produce una sobrecarga o una sobredemanda en sus propias parejas, lo cual muchas veces termina siendo también uno de los elementos que terminan siendo significativos en el hecho incluso de otras formas de violencia, pero la sobrecarga emocional sobre sus parejas es también una forma de violencia, porque ejercita toda una serie de demandas desproporcionadas acerca de que la mujer muchas veces debe hacerse cargo de ese malestar masculino, que muchas veces está acarreado por no poder cumplir con todos esos mandatos de la masculinidad hegemónica, que por supuesto nunca pueden ser cumplidos de forma completa. En mi tesis trabajo mucho la idea del hecho de Procusto, como para señalar que es una dinámica, la lógica de las demandas de la masculinidad en la sociedad heterosis patriarcal, que demanda toda una serie de mandatos a los varones, y especialmente a nosotros como varones cis, que son imposibles de cumplir. Entonces se produce el fenómeno de que nunca se puede dar la talla. El tema es que ese malestar se traslada en formas de violencia muy claras, y como dice Bonino Méndez, del malestar de los varones pasamos al molestar, cuando el molestar puede pasar de formas leves de maltrato a formas gravísimas de maltrato, que son las que muchas veces transitan por las instituciones donde trabajamos. Me quería simplemente tomar una reflexión final como para pensar también algunos niveles de la intervención, ¿no? Y pensar también en estos dispositivos que les mencioné, cómo desde el trabajo en los dispositivos grupales, especialmente los dispositivos de reflexión para varones, se aborda por primera vez, y esto surgió también en las entrevistas, la idea de que es posible para los varones, incluso para los varones que han ejercido violencia de género, tener un espacio de reflexión con otros varones, que no signifique un ámbito de vincularidad con varones que esté asociado a la lógica de la fratria masculina, del encubrimiento de las violencias, sino justamente lo contrario, un ámbito de interpelación de nuestra propia masculinidad, ¿no? Un ámbito donde se produzcan fenómenos de incomodidad productiva y aprendizaje del malestar, pero de una perspectiva, digamos, orientada por el género y, como bien decía Sandra, por los años de incorporación y de debate de los feminismos y de las diversidades que nos han dotado de esta herramienta que significa poder poner en pie dispositivos en los cuales se aborde el malestar masculino desde la interpelación y, como dice Joaquín Azpiazu, desde la incomodidad productiva. Los grupos de reflexión han sido una respuesta o son una respuesta, pero siempre son una respuesta, digamos, parcialmente inconclusa, por decirlo de alguna manera. Entonces, también me interesa mucho plantearlo y dejar abierto también como debate en este conversatorio que estamos teniendo, la idea de otras formas de intervención en paralelo que podemos pensar desde nuestras distintas disciplinas, pero aprovecho que estamos aquí en el ámbito de la carrera de trabajo social, que a mí me parece súper interesante poder plantearlo, que es otras formas de intervención, ¿no? Que complementen los dispositivos que hoy tenemos en funcionamiento, que creen nuevos, por supuesto, pero también pensar intervenciones enmarcadas en esta lógica que a mí me interesa tanto de la propuesta de Segato, de pensar si nuestra educación en género como varones ha sido mediante la lógica de la pedagogía de la crueldad, cómo pensar intervenciones cuyo objetivo sea las contrapedagogías de la crueldad. Y para eso creo que tenemos que pensar intervenciones, como dice Catalina, y que justo alcancé a leer, integrales, interinstitucionales, es decir, cada vez con mayor integración de instituciones que también puedan pensar su propio régimen de género a partir de pensar las violencias machistas en sus propios ámbitos, pero también intervenciones comunitarias donde podamos pensar la intervención con varones, incluso de varones que han ejercido violencia de género, no desde
la intervención individual, yo diría casi clínica o signada por ese horizonte de lo clínico y lo individual y apenas terapéutico, sino como intervenciones comunitarias que den respuestas más integrales. Y para cerrar, a mí me interesa mucho, quería cerrar con esta idea, que creo que es, a mí me interesa mucho como debate, que es la idea de Idoia Izmendi, que trabaja muchísimo del País Vasco lo que tiene que ver con violencias machistas, y plantea una tríada que creo que en parte hoy estamos en uno de esos niveles, por lo menos, que tiene que ver con la tríada de superación, más allá de lo que podrían ser las campañas de sensibilización o los ámbitos de sensibilización, sino ya partir a un modelo de mayor compromiso que tiene que ver con procesos de formación, reflexión, acción. Y la clave también está ahí en la interpelación fuerte, sobre todo en nosotros, como varones cis, cuán implicados o qué nivel de implicancia podemos tener en esto tan interesante que nos traía Sandra en la investigación en la Universidad de La Matanza, cómo implicarnos como varones heterocis o cis en estos procesos de formación, reflexión, acción que vengan a transformar el régimen de género de nuestras instituciones. Así que bueno, muchas gracias por la escucha y a continuar con el conversatorio. Muchísimas gracias, Lucas. Trajiste también, ¿no?, esta dimensión de la intervención y me parece, ¿no?, me pasa a mí, supongo que es algo bastante general, cuánto tenemos que meternos todavía en esta temática, ¿no? Cuánto para conocer, para profundizar, tanto de lo más teórico como de esto de la intervención, ¿no? Muchos desafíos pendientes. Muchísimas gracias, Lucas. Y nuestra tercera expositora y última expositora que es voy Natalia. Compartiendo. Bárbaro. Para que no se nos... Dale, yo te Perfecto. Natalia Kisman, licenciada en Psicología de la UBA, docente en la Universidad Nacional de Moreno, exdirectora de Bienestar y Asuntos Estudiantiles y en ese marco coordinadora del programa de orientación, información y asesoramiento sobre convivencia universitaria de la Universidad Nacional de Moreno y actualmente directora de políticas de convivencia y equidad de géneros de esa misma universidad. Bienvenida, Natalia. Bueno, primero yo también estoy doblemente emocionada porque que estemos haciendo esta actividad en nuestra universidad es parte de logros y avances muy sentidos, y segundo porque además, bueno, es estar en nuestra propia institución es estar también como en nuestra casa, así que bueno, doblemente emocionada por eso. Agradezco así también rápidamente de vuelta toda la organización y toda la presencia, ¿no? Saludo a todas, todos, todes quienes estamos hoy aquí dándonos este ratito para pensar sobre esta actividad. Y Belén, ya acordate que ya no les veo más, así que vos anda avisándome cualquier cosa porque, bueno, no puedo... Solo tengo mi pantalla, estoy con mi pantalla acá. Perfecto, Natalia, y te voy a interrumpir cuando te falten 2 minutos. Dale. Y cuando esté finalizando, que no vas a estar viendo el chat. Dale, perfecto. Bueno, en ese sentido, a diferencia, bueno, muy buenos además todos los aportes recién, ¿no?, de Lucas y de Sandra, está buenísimo para pensar, a ver, lo que teníamos como idea ahora era contar un poco la trayectoria de nuestra universidad, ¿no? También ver cómo nuestra universidad se ancla en todo un entramado de distintas trayectorias de lucha dentro del espacio universitario, qué recorridos institucionales se fueron haciendo, qué se fue visibilizando, cómo fue modificándose la agenda temática para que hoy también podamos estar hablando sobre el tema de masculinidades y construcciones y deconstrucciones. Entonces, en todo ese marco, un poco, la idea es contar en parte algunas de las experiencias que avanzamos en términos de empezar a abordar en nuestra propia comunidad las cuestiones de género, las problemáticas de género, y en ese sentido es importante situarnos, ¿no?, también de dónde viene toda esta historia para poder analizar un poco las dinámicas de la universidad pública,
¿no? Reconocer el rol histórico que podemos tener también como universidades en términos de estos procesos de transformación cultural, cómo además, retomando lo que venían Sandra y Lucas comentando, de construir, cómo se puede ir deconstruyendo una estructura que es desigual y patriarcal, ¿no? O sea, asumimos que partimos ¿no? de esa premisa, cómo se puede ir desarmando, digamos, todas estas epistemologías que son más androcéntricas, coloniales, eurocentristas, ¿no? O sea, cómo las ideologías binarias, cómo en una universidad, cómo desde un sistema universitario con todo el potencial que tiene, por la responsabilidad que tiene en términos ¿no? de formación, en términos de producción de conocimientos, de pensar futuras generaciones de profesionales, de que van a tomar decisiones también, ¿no? Y además cómo a la vez en nuestra propia vida cotidiana de hoy, buscar ese camino de eliminar violencias y discriminaciones, ¿no? Las universidades entendemos como instituciones que son sexuadas, digamos, la sexualidad está presente en términos de estas posiciones relacionales. Tenemos, digo, desde matrículas feminizadas, prácticas, ¿no? O sea, en distintos aspectos podríamos hablar de este desafío que nos toca, que tiene que ver con desnaturalizar, ¿no? Prácticas que son de discriminación y sexistas. Bueno, un poco para enmarcar eso, y no es menor, pensar que hoy podemos hablar de una segunda reforma universitaria, que es una reforma feminista, habla de una transformación muy fuerte que se dio en muy poco tiempo, ¿no? Y que por supuesto está en absoluta interrelación con todos los contextos de movimientos feministas y de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? O sea, con todos estos movimientos de transformación también, social y cultural, en esa interrelación la universidad aporta y a la vez la universidad también es permeable a esas nuevas agendas y exigencias y demandas de nuestra cuestión social. En ese sentido, bueno, el 2014 es como que arranca un momento inaugural, ¿no? Según todas las investigaciones que se vienen haciendo de la unidad de análisis del sistema universitario. Y podríamos decir que en 2014 arranca lo que llamaríamos el primer herramienta, hablando de los dispositivos, ¿no? La primera herramienta, protocolo, ¿no? Para poder abordar las situaciones de violencia que se viven adentro de nuestros espacios, ¿no? De estudio, de trabajo. Entonces, ese comienzo inaugural en 2014 va a hacer que hoy podamos decir que más de un 70% de todo el sistema universitario, más de 60 y pico de universidades de todo el país, cuenten hoy con protocolos y programas, ¿no? y dispositivos para abordar. O sea que esto no es menor porque primero es asumir que hay violencias, ¿no? Asumir que hay violencias, cómo se presentan esas violencias, y también implica ver cómo trabajarlas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos las universidades para poder ir dando un cauce a esto? ¿No? ¿Cómo lo vamos resolviendo? Bueno, en ese sentido, la militancia feminista también desde las universidades nos convocó en el 2015 a empezar a juntarnos y a pensarnos en red, a pensarnos desde esta manera no aislada desde cada universidad, con un montón de dificultades en términos o procedencias muy diversas, desde formación, desde lo que fue tener habilitado el participar desde las instituciones. Bueno, nos empezó a convocar a que se conforme un cuerpo integrado de referentes de distintas universidades que después de casi 3 años de trabajo, de reuniones, de tratar de instalar en el sistema universitario la necesidad de institucionalizar un espacio específico para pensar las políticas de género, ¿no? En el 2018 recién el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por todos y todas las rectores del sistema universitario, finalmente ¿no? Se promueve, se acepta y comienza formalmente, ya sí, se institucionaliza un trabajo en red para pensarse a todo el sistema universitario en este sentido. Bueno, de ahí se desprendieron un montón de acciones y políticas que fueron muy importantes en términos de empezar a cambiar estas realidades. Si hablamos de una reforma universitaria, estamos hablando de transformación de realidades, ¿no?
En esto hay un ejemplo, pero hay un montón, pensar cómo vamos a las registraciones, cómo hacemos las universidades, cómo es la comunicación en términos de lenguajes, cómo es qué pasa con los abordajes, por eso puse, por ejemplo, la clínica de casos, pensando hoy puntualmente ¿no? la incumbencia más para trabajo social, que es un espacio también que nos dimos como de construcción de perspectiva de cómo abordar las situaciones de violencia en las universidades, o sea, realmente cómo hacer. Entonces, tenemos encuentros donde nos como supervisamos, pensamos en cómo otros ejemplos, cómo se trabaja en otras universidades ciertas situaciones, y eso es una guía y una orientación que además construye saber en la práctica en este sentido, ¿no? Nos va dando mucha orientación y además nunca queda como resoluciones aisladas dentro de la universidad, sino pensadas desde todo un sistema universitario. Bueno, otro impulso muy importante por el cual podemos hablar de esta transformación tan fuerte institucional fue toda la adhesión también del sistema universitario a la ley Micaela. Con esa adhesión en el 2019, nosotros hoy podemos, digo, en los relevamientos se ve que más del 80% de las universidades comenzó por lo menos una primer sensibilización, un primer acercamiento, ¿no? Una capacitación, formalizó lo que es esta transversalización en términos de pensar las cuestiones de género y las violencias hacia dentro de las universidades. Y en ese sentido, hoy la red interuniversitaria, la RUGE, está haciendo muchísima fuerza en generar muchos espacios de formación de formadoras, ¿no? Está trabajando muchísimo, está sacando un montón de material. Se ha producido en muy poco tiempo muchísimo material de investigación con respecto, digamos, al propio sistema, material que nos sirve para pensar cómo trabajar, ¿no? Perspectiva en los abordajes, perspectiva, como decíamos, en otros sistemas que parece no cruzarse con la perspectiva de género, como mencionaba recién el tema de la información a veces y de la comunicación. Bueno, hay muchísimo trabajo que obviamente también tiene una historia anterior, porque bueno, no vamos ahora a ahondar, pero muy bien contaba Sandra el impacto que tuvieron todos los estudios que empezaron siendo de las mujeres, después de feministas, de géneros, estudios queer, ¿no? Todo eso, cómo ese ¿no? Estudio de los cuerpos, las sexualidades, cómo fue cambiando, cómo evolucionando, pero además, un dato que no es menor y que también salía recién, como anclados muy fuertemente siempre en las áreas y disciplinas que tienen que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, con la psicología, ¿no? Pero bueno, todos esos movimientos que se fueron dando produjeron un cuerpo teórico, produjeron conocimientos que fue teniendo impacto también, como decíamos, después en la toma de decisiones en políticas, o sea, realmente se puede ir viendo todo ese proceso interrelacional e interinstitucional y de movimientos, ¿no? Hacia las instituciones y las instituciones hacia los movimientos. Bueno, un poco para ver cómo ancla específicamente nuestra universidad, que también, ¿no? Como análisis concreto, como unidad de análisis, nuestra propia universidad también tiene su trayectoria. En ese sentido, en el 2016 se aprueba este programa de orientación, información y asesoramiento sobre convivencia universitaria, que cuenta ya con un protocolo de actuación para erradicar violencias y abordar violencias en ese momento contra las mujeres. Hay todo un proceso con respecto a los protocolos que se van actualizando. Nosotros todavía estamos en proceso de actualizarlo, porque bueno, del 2016 al 2021, ¿no? Ustedes saben perfectamente cómo ha cambiado un montón de perspectivas y es muy interesante. Entonces, bueno, es un trabajo interno que hay que ir haciendo. Otro gran logro que tuvimos en términos de esto de institucionalizando espacios y de qué modo, que eso es lo importante, es haber en el 2019 constituido el espacio intersectorial de diálogo en torno a las políticas de igualdad de género, ¿no? Que básicamente tiene por finalidad el armar una agenda propia con representantes de distintos estamentos, de distintas áreas, de distintos espacios de la universidad, que podríamos decir que todavía nos falta muchísimo para darle fuerza, pero que contamos, existe, está institucionalizado, es un espacio que tiene una frecuencia de reunión y que
de ese espacio además salió lo que fue nuestro primer programa de capacitación, la Ley Micaela, que lo empezamos a implementar en el 2020. Y también de ese espacio salió algo que también es interesante con respecto a otras, a la herramienta de transformación cultural, que es empezar a tener un módulo de trabajo en perspectiva de género ya en el ingreso. Ya a esta altura, digamos, ahora les voy a contar un poquito más, a esta altura todos, todas y todes quienes hayan ingresado a la Universidad Nacional de Moreno han pasado por una primer aproximación, primer encuentro para dialogar sobre estas cuestiones que nos parecía interesante compartir hoy algunos impactos que pueden haber tenido, ¿no? Bueno, en el camino también hemos presentado ya varios proyectos. De a poco es como que esto va dejando de ser. Hay un proceso que uno puede ver cómo fue desde la fragmentación, ¿no?, hasta cobrar un cuerpo estructural más integrado, donde uno pueda empezar a hablar de ver cuál va a ser la política de género específicamente con respecto a ¿no?, nuestra propia trayectoria. Bueno, como acaba de contar Belén, hace unos días se acaba de aprobar se crea la Dirección de Políticas de Convivencia y Equidad de Género, que va a ser como un anclaje más para poder seguir trabajando todos estos temas de esta manera, como decíamos, más transversales y más integrados. Bueno, obviamente todos estos avances, como decíamos, siempre fueron en contextos. Los contextos van generando nuevas exigencias. Es necesario, es importante además tenerlo en cuenta. Hoy podríamos decir que tenemos pendientes, ¿no? ¿Qué desafíos nos quedan? ¿Qué pendientes nos quedan? Bueno, mucho tiene que ver con la revisión, por ejemplo, hacia adentro de nuestra universidad y en todas las universidades de los planes de estudio, todo lo que tiene que ver con la curricularización, ¿no?, de la perspectiva de género, porque por lo general toda la formación en género está anclada en el posgrado, entonces mayormente, digamos, ahí pudo habitar y alojar, y entonces eso fue importante también porque permitió que haya más temáticas de investigación, ¿no? O sea, todo se va como nutriendo y retroalimentando. Pero además de pensar todos los planes de estudio, la curricularización, todo esto que decíamos de la transversalización en quienes hacemos a la comunidad universitaria, ¿no? Este trabajo interno específico de quienes estamos, como decían muy bien recién, en gestión, en docencia, desde el cuerpo estudiantil, desde las autoridades, o sea, es todo un trabajo por delante muy arduo, pero que ya por lo menos tiene sus primeros pasos dados, ¿no? También en agenda sigue estando, por supuesto, cuando hablamos de la jerarquización de espacios de género, de trabajo, no solo es tener una estructura, sino también tener presupuesto, ¿no? Y cuando analizamos en sí misma una institución, uno podría ver prácticas que tienen que ver con esto ¿no?, de qué tipo de hegemonías de masculinidad en una institución, más allá de verlo en las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? La toma de decisiones con respecto a qué es agenda, de qué se habla, ¿no?, qué temas tienen lugar, de qué manera, cómo se aborda, justamente qué presupuesto se dispone. Bueno, todo eso también hace a esta revisión de masculinidad, ya no solo de personas y grupos, sino de miradas institucionales. Así que bueno, eso viene bárbaro seguir pudiendo tener espacios para posicionar debates al respecto. Bueno, nosotros además podemos ver cómo, hablando de las currículas en términos de, ¿no?, hay currículas más masculinizadas, matrículas, quiero decir, matrículas más masculinizadas, matrículas más feminizadas. Eso no proviene de toda la trayectoria previa también social. ¿Por qué elegimos una carrera? ¿Por qué no elegimos otra carrera? O sea, lo bueno es que estamos pudiendo hablar de esto. Se han hecho también actividades el año pasado en el Departamento de Ciencia y Tecnología para pensar muchísimo el rol de las mujeres en la ciencia. Bueno, se van haciendo como estos pequeños avances para poder, como decíamos, instalar un poco estos temas, ¿no? Bueno, hay universidades que han avanzado en tener talleres de masculinidades o espacios específicos para trabajarlo. Nosotros hemos hecho experiencias todavía que, bueno, nos faltan fortalecer, que todavía tienen más que ver cuando aparecen las situaciones, bueno, qué hacemos frente a eso. Hoy se está hablando de tener cómo trabajar la educación sexual integral,
pensar consejerías sexuales. O sea, hoy se está avanzando muchísimo más, por eso digo que la agenda se va renovando en relación a lo que va pasando en general, ¿no? Incluso un tema muy, que está hoy muy presente, tiene que ver con cómo adecuamos los marcos normativos, ¿no? Cómo vamos adecuando los marcos normativos también a la perspectiva de género. Bueno, como para traer algunos ejemplos que nos sirvan para seguir pensando, veíamos en términos de tendencias, de la experiencia de la implementación, esta primera experiencia de implementación de la ley Micaela, entre estudiantes y también entre autoridades, bueno, autoridades y trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes. Bueno, siempre vemos que mayormente, aunque es obligatoria, por lo menos para trabajadores y trabajadoras, y para ingresantes también, porque lo tienen que realizar sí o sí dentro del curso, vemos que mayormente igual quienes participan siguen siendo mujeres, ¿no? Todavía no se llegó a cubrir el 100% entre trabajadores y trabajadoras, pero vamos vía eso. Por lo menos de tener como este primer, como decíamos, encuentro reflexivo con respecto a nuestros roles, a qué visualizamos, ¿no? Y, por supuesto, a las masculinidades. Por ejemplo, algo interesante que veíamos, nosotros propusimos en lo que es lo que fue los encuentros para estudiantes ingresantes, propusimos algunas actividades que tenían que ver con pensar el tema de los estereotipos de género y compensar la heteronormatividad. Fueron como 2 líneas de trabajo que nos propusimos porque veíamos que era el anclaje posterior para lo que se pueda seguir haciendo, ¿no? Dentro de esas actividades había posibilidad de opinar, y ahí veíamos también nuevamente cómo las mujeres son las que más terminan opinando, las que se animan, ¿no?, a poder decir. Hay muchísima menos participación de varones, siendo que las matrículas en nuestra universidad son del 60% de mujeres, ¿no?, en términos de estudiantes. Y bueno, algunas respuestas que vamos viendo que se desprenden de este encuentro entre los saberes previos, el sentido común, las perspectivas, las posiciones, y un encuentro con un primer trabajo reflexivo al respecto, van saliendo, ¿no?, como estas cuestiones de ubicar los roles de los cuidados con respecto a los géneros, todo lo que es la socialización primaria, ¿no?, el rol que tienen desde los juegos, juguetes, hasta la información y la comunicación. Sale todo esto de los varones vedados a un cierto tipo de emociones, y también el reconocimiento en estos cambios que empieza a haber sociales en términos de la tolerancia y las violencias, a raíz, por supuesto, de las luchas. Perdón, Natalia, te quedarían 2 minutos y María, ahí cambiaste de diapositiva, pedía si podías sacar la barrita, ¿viste? Para que no se... Ahí no sé cómo se hace. ¿Esta? Sí, ahí está. Y ahora apareció la otra. Gracias. Pero, ¿va mejor ahí? Sí, bárbaro. Ya no sé lo que tengo que hacer, bueno. Bueno, para ir cerrando, también uno podría ver desde los indicadores de lo que llega al programa, ¿no? Al programa llegan situaciones de violencia, concretamente. Entonces, más o menos, como te doy una idea, el programa aborda otros tipos de violencias, pero las violencias de género, nosotros hoy, a la fecha, desde que comenzó el programa, ya hemos atendido, acompañado distintos tipos de situaciones de violencia de género, donde se ponen en juego, por supuesto, relaciones de hegemonía, relaciones de subordinación, donde se ponen en juego, digamos, modelos de masculinidad, donde se ponen en juego complicidades, ¿no? Donde se ve cómo circula la violencia también, ¿no? O sea, qué estereotipos se ponen en juego en ese momento, que son los que están operando ahí en esas relaciones, en esas escenas, y en ese sentido también se ve la marginación mismo, como decíamos, entre mismo género, intragénero, ¿no? O sea que hoy podríamos decir que mayormente las situaciones de violencia tienen que ver con modelos de varones cis, que responden a un modelo más hegemónico, patriarcal. Esos son los que mayormente aparecen, por supuesto, pero también empiezan a haber mujeres ¿no?, que ejercen violencias contra varones, situaciones de acoso, también en menor medida, pero empieza a aparecer. Esto da cuenta de esta percepción que vamos teniendo como comunidad
y esto de las tolerancias de las violencias en general. Entonces vamos viendo cómo entre varones, ¿no? Como que se empieza justamente a ver toda esta, como decíamos, multiplicidad, como estaban muy bien comentando recién también Lucas y Sandra, el tema de la multiplicidad de las masculinidades. En ese sentido es importante para nosotros trabajar, digamos, preventivamente, tanto en la formación como en el abordaje, ¿no? De las situaciones, cómo pensar las intervenciones donde ir saliendo de estas ideas, ¿no? Esencialistas, esta mirada, este enfoque esencialista, ¿no? Universalizado de los géneros, también estos modelos descriptivos, donde parece no neutral, como ser varón, ser mujer, ser masculino, ser femenino. Tratamos en parte del abordaje de ir viendo cómo poder poner eso un poco en diálogo con con quienes vamos trabajando, ¿no? Donde por supuesto entra en juego esto de la referencia a los estereotipos masculinos de un orden y hasta cuánto llego a poder asimilar de eso. Algo, digamos, Nati, perdón, te interrumpo, pero porque vos no ves el chat, no. porque estás compartiendo pantalla, y preguntan algo en el chat, pero que quizás sirva para aclarar A antes ver, que dale. sigas, que es ¿a qué se refieren con acoso romántico? Porque figura en el cuadrito. Sí, en realidad es una terminología que en un momento se pautó tener entre las universidades, pero hoy probablemente ya se vaya modificando, porque en realidad es acoso, cuando es acoso, acoso, ¿no? En algún momento se empezó a hablar de que si lo poníamos como tipología como acoso romántico o sexual, y quedó un poco de arrastre de consensos que se hicieron entre universidades, pero básicamente es cuando alguien, por supuesto, no respeta la voluntad de la otra parte y sigue insistiendo en avanzar, ¿no? en un tipo de relación. En ese sentido, por supuesto que ahora en el último tiempo fue más virtual y anteriormente más presencial, pero hemos tenido distintas situaciones que han sido de estudiantes a docentes, de docentes a estudiantes, entre compañeros de trabajo, ¿no? O sea, como que han habido distintas situaciones, esto que decíamos de la circulación de las violencias también, que es la imposición, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos tiene que quedar de esto? Porque ya sé que no tenemos mucho más tiempo. Es poder seguir pensando qué impacto tienen, ¿no? Todos estos estereotipos, todos estos modelos, las masculinidades, las nuevas masculinidades, las feminidades, qué impacto tienen finalmente en nuestras prácticas, ¿no? O sea, en lo concreto, en la vida cotidiana, en lo que hacemos. Cómo lo vivenciamos, ¿no? Hasta corporalmente, en nuestra personalidad, ¿no? En nuestras relaciones. Justamente si lo miramos desde ese enfoque relacional que venían trayendo muy bien en las anteriores exposiciones, si lo pensamos desde ahí, al género como una forma de ordenamiento en la práctica social, ¿no? Las masculinidades y las feminidades como configuraciones de prácticas de género, eso es estructurante de la práctica social. Qué importante es tenerlo en cuenta en nuestra formación, ¿no? Pensando sobre todo en el trabajo social, por supuesto, no creo que tenga que ser exclusivo, pero sí importante en términos de pensarnos en ese rol que nos toca y nos va a tocar. Y básicamente, capaz que ir tomando esto en términos de el compromiso, ¿no? El compromiso en construir, cómo construimos un mundo de relaciones de género diferente. Cómo se puede ir haciendo eso, qué importante es tener políticas con respecto a las masculinidades. ¿No? O sea, pensar en políticas respecto a las masculinidades, a los géneros, ¿no? A los géneros en general es preocuparnos por una cuestión de justicia social. Finalmente de lo que estamos hablando es una estructura desigual, de violencias que se presentan porque hay privilegios que no se quieren perder, o posiciones de dominación, ¿no? Que no se quieren perder, y bueno, un poco cómo es importante para nosotros tener en cuenta cómo la desigualdad impacta, digamos, en nuestra trayectoria universitaria, por supuesto, y por lo tanto impacta en la trayectoria de vida, y eso está muy bien relevado y sistematizado por todo lo que es el acceso a la educación superior, lo laboral, lo que comentaba Sandra al principio, desde que las posiciones de mayor rango de toma de decisión finalmente siguen siendo ocupadas por varones cis de un cierto grupo. O sea, hay un montón de cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando y que además
de algún modo, hoy estamos ya, vemos natural, no hemos naturalizado, por decir, el acceso a la educación superior de las mujeres, ¿no? Que es una matrícula creciente, pero si nos ponemos a pensar, no hace mucho todavía ingresar a la universidad no formaba parte de una biografía, ¿no? Entonces, Perdón, Natalia, ya estás en tiempo. Listo, dale. No veo ahí cómo salir, a ver. ¿Se dejó de compartir ya? Muchísimas gracias, Natalia, por esto que vos decías, ¿no? De traer esta perspectiva de nuestra universidad como unidad de análisis. Muy interesante tu aporte desde ese lugar. Hasta ahora los comentarios que fueron saliendo en el chat son más que nada de revalorización, ¿no? De estos espacios de reflexión, también resaltando la necesidad de seguir avanzando con este tipo de espacios, ¿no? De encuentros y demás, pero no se ha planteado ninguna pregunta. Quienes quieran en el chat plantear a cualquiera de quienes han expuesto alguna pregunta, alguna cuestión, invitados, invitadas, invitades a hacerlo. Damos un pequeño espacio para si hay preguntas. Hola, buenas tardes. Verónica es mi nombre. Yo le quería hacer una pregunta a Lucas. En el trabajo que él tiene con los varones que ejercen violencia, ¿cuál es la reacción o cómo ves vos a los varones, digamos, cuando llegan y cuando salen de esos espacios? ¿Vos ves que hay algún cambio que sirve, digamos, o es muy complicado hacer esa deconstrucción que se necesita? Hola, Verónica. Sí, en general creo que es algo interesante como de plantearse el hecho de que muchas veces las situaciones que estamos atravesando, fundamentalmente aquí en la Dirección de Políticas de Género, son situaciones que están atravesadas por intervenciones judiciales. Entonces, muchas veces, ya sea desde el fuero de familia o desde el fuero penal, hay una indicación de un juez de tener que venir al dispositivo. Generalmente con lo que nos encontramos en esta primera instancia, que la caracterizamos como demanda objetiva, ahí también les recomiendo mucho, ya que estamos hablando de este tema de demanda objetiva, subjetiva, la lectura de algunos artículos de Liliana Carrasco, que trabajan muy bien, que es trabajadora social, y trabajan muy bien el hecho de esta situación del trabajo con varones, de la demanda objetiva a la demanda subjetiva. En relación a la pregunta, generalmente lo que nos encontramos en las entrevistas de admisión es una posición, digamos, de renegamiento en principio de la medida, muchas veces como de generalización acerca de, bueno, son situaciones que le pasan a todos los varones, de minimización, pero en esas primeras entrevistas de admisión lo que buscamos, junto a mi compañera en el dispositivo, es poder encontrar de parte de ese varón algún elemento que vincule a los hechos con su propia responsabilidad. Si existe alguna de estas cuestiones, aunque sea en principio muy mínimas, nos da el pie para la incorporación al dispositivo y poder comenzar un trabajo que en los grupos es muy arduo y lleva bastante tiempo, porque pensamos en instancias de trabajo aproximadamente de un año, y en ese proceso sí vemos algunos cambios significativos. Obviamente cada situación es particular, pero muchas veces lo que empezamos a ver es que comienza a haber una apropiación y una demanda subjetiva, es decir, le empieza a cobrar sentido más allá de la medida judicial. Y lo que podemos encontrar muchas veces como, si se quiere, el punto más claro para ver eso, es cuando está cumplida la medida judicial y el varón solicita quedarse en el dispositivo. Esto pasa en algunas situaciones y es un indicador también de que le encontró un sentido al espacio y que hubo algunos aprendizajes significativos. También nos vamos encontrando
con una creciente, obviamente en porcentaje muy desigual, pero yo diría una creciente tendencia a que se acerquen más varones por lo que podríamos llamar como demanda espontánea, y no estén atravesados por una situación judicial. Lo mismo en el ámbito de la universidad, que recién estamos comenzando con el dispositivo que trabaja en relación, escuchaba atentamente lo que planteaba Natalia, porque el dispositivo de trabajo con varones no podría existir si no hubiese existido en su momento el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, y la mayoría de las situaciones que estamos teniendo están vinculadas al protocolo, derivaciones del protocolo. Pero también hay un canal de derivación de acercamiento voluntario. Y esto también marca un poco la tendencia, es decir, hay un reclamo de estos espacios y una tendencia a poder generar algunos aprendizajes significativos y transformaciones. A mí el término de construcción particularmente no es un término que utilice mucho, y yo prefiero procesos significativos de aprendizaje y de transformación, digamos, más allá que la idea de construcción. A veces se utiliza mucho el término de construcción como para pensar algunos procesos de un modo demasiado individual o como una expectativa, digamos, de realización también individual, como un proceso que podría ser de un momento para el otro. En cambio, acá lo pensamos más desde procesos de reflexión crítica que puedan tener algunas transformaciones significativas. De ninguna manera podría decir que nadie sale de estos espacios con un certificado de varón deconstruido, ni mucho menos, pero nos implicamos en un proceso de trabajo donde ya la subjetividad del varón también demuestra una implicancia en el proceso, más allá de aquella primera demanda objetiva. Gracias, Lucas. Leo algunas preguntas que aparecieron en el chat, no están dirigidas a nadie en particular, así que quien quiera responderla puede hacer. ¿Dónde hay espacios para trabajar este tema de las masculinidades? ¿Por qué son más las mujeres que reflexionan sobre la temática? Si hay algún proyecto para trabajar estas experiencias, esta sí sería dirigida a Natalia, para tratar estas experiencias en alumnos avanzados de la Universidad Nacional de Moreno, especialmente de la carrera de Trabajo Social. Y Julia pregunta también si hay materias que traten el tema de las masculinidades en las universidades del conurbano. Bueno, quieren que arranque por lo menos con las Dale, la tuya, que era la más No, pero digo, dirigida. sí. Acaba de crearse un área, o sea, tenemos todo por delante para, nunca es, digamos, ¿no? Esos procesos de continuidad, digo, viene de todo este camino que venimos diciendo, o sea, acaba de empezar un área, bueno, empecemos a nutrirla en ese sentido también, ¿no? De, bueno, ganas de hacer esto, voluntad de hacer esto, bueno, tenemos que seguir construyendo estructuras, así que eso por delante, bienvenides, acérquense y bueno, lo iremos inventando como todo lo otro que se fue haciendo. Sin esa estructura después es mucho más difícil esto que decíamos, ¿no? Después había otra que era espacio, ¿dónde se trabaja en espacio de masculinidades? ¿Era? Pero acá más en el distrito. Sí, ¿no? sí, podías Bueno, identificar algunas experiencias sí. más cercanas. Bueno, el municipio tiene un programa. Vieron que el municipio también, del año pasado con esto de la jerarquización, la estructura, ministerios, bueno, el municipio también crea la Secretaría de Géneros y tiene un espacio que ya viene trabajando hace muchos años con masculinidades. Eso es interesante. Y después siempre una de las organizaciones que también tiene por ahí, a quien le interese, puede contactarse con el programa de convivencia, que el mail ahora si quieren se los escribo, para no ahora llevar todo el tiempo y les vamos pasando más información. Eso con respecto por lo menos más a lo regional. Tenemos constantemente y vamos tratando de armar un poco actualización de todos los recursos que están por lo menos en la región, porque los necesitamos para los abordajes, ¿no? El abordaje no se hace, digamos, intra solamente, es en relación con todos los programas. Bueno, no quería monopolizar la palabra, pero si no... Igualmente, ahí te plantearon María Suárez, también es una que va dirigida a vos, Natalia. Dale, a ver cuál era, perdón. ¿De qué manera se piensa abordar la problemática del acoso romántico que existe dentro de la universidad?
Claro, lo que tenemos que ir, o sea, por un lado tenemos algo ganado y conquistado, es que cada vez que sucede una situación, la detectamos, o sea, llega, bueno, ahí se trabaja específicamente, no hay una sola forma de resolverla, nos ha pasado como de todo en esas formas de tratar de avanzar ¿no? en cómo abordarla. Pero básicamente yo creo que lo más importante va a ser el trabajo de seguir haciendo estos espacios de debate, de sensibilización, donde nos vayamos pudiendo ubicar, ¿no? En esas situaciones, porque todavía ¿no? Está muy apropiada, bueno, ciertos modos de vincularme, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuanto más podamos hacer talleres de masculinidades o de géneros, no hay que ir buscando también y reinventando, nos va a permitir que esto se instale de otra manera y revisar. Hay varones que se han acercado al programa asumiéndose ¿no? en prácticas violentas en sus relaciones a raíz de haber participado en unas charlas. Entonces, miren qué importante que es, digamos, poder abrir estos debates. En ese sentido, creo que hoy serían los dos mecanismos más fuertes que tenemos. No sé si la pregunta iba a algo más puntual dirigido, pero bueno. ¿Había alguna más, Belén, de estas dirigidas a...? Sí, había otra, después hay otra pregunta que se la dirigimos a Sandra, pero Bueno. antes de pasarle a Sandra, a Natalia, Dale, si está de alguna manera previsto que el estudiantado participe en las propuestas de la nueva dirección. Tenemos que construir todo, pero sí, por supuesto, es lo que más quisiéramos. Ahora justamente tuvieron algunos proyectos, hay algunos proyectos de extensión que permitían tener un poquito de financiamiento. Lo que pasa es que si no hay prórroga, cierran a fin de mes. Están abiertos para que presentemos desde voluntariados. Todo eso hay que ir, digamos, tenemos que apropiarnos de lo que tenemos, digamos, eso incluso es recurso, ¿no? que pone a disposición el Ministerio de Educación y que ahora se estuvieron publicando. Bueno, vuelvo a decir, si hubiera interés rápido y sobre todo esto, yo ahora escribo el mail para que ¿no? se contacten entre semana y lo tratamos de vehiculizar lo más rápido posible, sobre todo por estas oportunidades. Después el resto hay que construirlo todo, ¿no? Hay que construirlo, pero retomando lo hecho. No es menor que tengamos el espacio que les conté y bueno, sí, buscaremos la manera, ¿no? De generar nuevos proyectos. Ahí les escribo el mail igual. Gracias, Natalia. Laura pregunta, y si Sandra quiere responder esta pregunta, cuando hablan de masculinidades, ¿se refieren siempre a masculinidades cis o también incluyen transmasculinidades? No, digo, esto en algún punto lo desarrolló tanto Lucas como Natalia. Cuando hablamos de masculinidades estamos incluyendo las transmasculinidades, a las disidencias, a las diversidades, a las nuevas formas de vivir, sentir y ser justamente un masculino. Los tres hemos referido a esto. Lo que yo quería agregar, algunas consultas que hicieron con respecto a la inclusión de la temática de masculinidad en las currículas universitarias, es que esto es un proceso lento, gradual, que se va dando muy despacio. Hay que entender que es una temática que sociohistóricamente no tiene tanto recorrido. Hablar de los 80, de los 90, en términos históricos es muy reciente. Por ende, reconocer que en nuestro país hay una avanzada en torno a todas las normativas. Recién se me ocurría pensar, por una de las preguntas que surgían en el chat, que alguien sugería, ¿por qué no desde la primaria? Sí, por eso contamos con la ley de ESI y por eso tenemos que tender a cumplirla en todas las trayectorias educativas. Natalia refería a que esto es transversal, en algún momento Lucas habló de lo integral, incorporar conocimientos, construcción de conocimientos o de construcciones, aunque a Lucas no le guste, y también acuerdo con el tema de las transformaciones, nos implica a todos. Todos estamos involucrados o debemos involucrarnos en estos procesos de transformación, porque todos, de alguna manera, o todos estamos afectados en términos de relaciones de dominación y la perpetuación del patriarcado, que como decíamos inicialmente, es totalmente relacional y nos atraviesa en todas las etapas de la vida y a todos los actores sociales e institucionales, pero son procesos lentos y graduales. De cualquier manera, reconozco y admiro a la Universidad de Moreno
por lo que presentó recién con respecto a los avances que tiene en la línea de trabajo con género. En nuestra universidad, en la Universidad Nacional de La Matanza, es aún más lenta la incorporación de esta temática. Todavía no conformamos parte de la red interuniversitaria, pese a que es un pedido de varios equipos que estamos trabajando en línea de investigación de género, y sí van surgiendo, digo, gradualmente, por esto poner en valor todo el trabajo que ustedes hacen, espacios vinculados al gremio docentes o los centros de estudiantes que empiezan a visibilizar la necesidad de abordar estas temáticas. Tampoco puedo garantizar, en base a lo que fui indagando, que existan específicamente materias vinculadas a la masculinidad, porque de entrada todos, y creo que lo compartimos, es parte de los estudios de género. Entonces, cuando hablamos del estudio de las masculinidades como línea de abordaje, se piensa más bien en algunas especializaciones o investigaciones, pero no específicamente el abordaje de la masculinidad, sino contradecimos esto de la interseccionalidad y de la integralidad y de la perspectiva de género. Pero bueno, es gradual y lento para los tiempos históricos, también es necesario y también hay que reconocer que se va dando. Eso. Gracias, Sandra. No. Otra pregunta para Natalia. ¿Se está discutiendo la forma de comunicar en la universidad? Digo, vemos que se sigue hablando el masculino en ciertas comunicaciones, etcétera. Lo sé, sí, es un tema que estamos intentando. Esperemos por eso, con este empujoncito de ¿no? tener también un área, se pueda concentrar ¿no? de algún modo cómo trabajarlo. Por supuesto, está puesto en agenda eso, sí. No sé, pero retomo lo que decía Sandra. No se hacen las cosas de un día para el otro. O sea, todas esas transformaciones llevan un montón de trabajo, pero van a ver qué va a ir sucediendo. Y en eso esperamos para que ayuden, por supuesto. Creo que había otra. Estaba la pregunta que también muy interesante de por qué somos más mujeres siempre participando de... una punta que dejo como para seguir pensando también en lo que proponemos a veces, ¿no? Porque por ahí pasa que hay varones que quisieran trabajar, pero se generó un poco, retomando lo que decía también Lucas, ¿no? Algunos miedos con respecto a, no sé, o a ser juzgados, culpados de algo que no por portación. Y en ese sentido yo creo que cuanto más amigables hagamos la posibilidad de participación, por lo menos en la experiencia que tuvimos en la Universidad Nacional de Moreno, si bien se vuelve a ver mayor participación de mujeres desde en las actividades ¿no? de foros, de intercambio y demás, es muy interesante cómo van también muchos varones, bueno, empezando como a sentirse protagonistas de eso y a perder ese miedo. Así, bueno, depende también de nosotros ese marco que le demos para invitar, ¿no? Porque sí, yo creo que es un tema, claramente es un tema que se necesita trabajar, ¿no? Sí, ahí Nati, perdón, me meto, pero también vos habías dejado entrever como parte de los datos que obviamente no pudiste desarrollar por el tiempo de la presentación. Obviamente, digo, estamos en el marco de una actividad de la licenciatura de Trabajo Social y pensar las carreras también vinculadas al cuidado y a la atención y a la intervención y demás. Digo, no es menor para también, digo, ¿no? Reflexionar en torno a estas tareas que siguen quedando de este lado. Lo que les digo es que se avanzó un montón todavía, se avanzó bastante aunque no se ve y hoy no lo pudimos compartir. Si interesase a futuro, podríamos hacerlo, porque tenemos muchísima información de esos intercambios. Por ejemplo, entre trabajadoras y trabajadoras fue muy fuerte, digamos, los encuentros de de la primera experiencia de la Ley Micaela, porque bueno, fue el primer lugar para hablar de algo de esto, además. Primer espacio para poder hablar y además, ustedes saben que una vez que se abre una puerta, bueno, así que fue muy interesante, siempre nos deja muchísimo para a posterior de ver de cómo recuperar. El trabajo, como esto que decía Maya también recién, está pensado dentro de la planificación, es trabajar departamento por departamento, área por área, o sea, tiene que haber un trabajo en ese sentido más singularizado también, no podemos todo hacer tan generalizado, va a ser parte de nuestra tarea planificada, digamos, ¿no? Gracias, Natalia. Última pregunta para Lucas, para no extendernos más.
Dice si la intervención con varones se incluye a la familia y si existe alguna política o programa para trabajar con les niños que viven en hogares violentos. Es un tema que siempre es parte del abordaje de los dispositivos grupales. Hablo de los que trabajo yo, pero hay un acuerdo general que es algo que siempre se trabaja mucho de los dispositivos que hoy están en la red RETEN y en otros dispositivos que trabajan con varones que han ejercido violencia, que es trabajar fuertemente sobre todo el rol de las paternidades y sobre todo la implicancia de los varones en las prácticas de cuidado y en los vínculos intrafamiliares. No es que se trabaja específicamente con las familias en el sentido de poder tener una intervención en tanto familia, pero sí se trabaja mucho desde la asunción de la lógica de otras formas de paternidades, de la implicancia en los procesos de acompañamiento, cuidado, ¿no? Y de resaltar también cómo, si bien se puede haber socializado en un ámbito familiar donde se ejerció algún tipo de violencia, no es una práctica que necesariamente se tenga que repetir. Y esto es algo que circula mucho también en los grupos y que es un eje de trabajo en general muy fuerte. En cuanto a los niños, las niñas que están viviendo situaciones de violencia, creo que la herramienta más fuerte hoy es desde el ámbito escolar y de cómo se puede trabajar la educación sexual integral, cómo se puede tener una intervención interesante. Muchas veces sí, desde la Dirección de Políticas de Género, trabajamos en alianza y mancomunadamente con los equipos de orientación escolar, que generalmente son quienes en las escuelas llevan adelante proyectos de trabajo e intervenciones específicas. Creo también muchas veces estas alianzas intersectoriales son muy importantes también para poder tener un abordaje integral. Pero creo que hay mucho más todavía por conquistar en términos de educación sexual integral en relación a formas específicas de intervención con varones y con masculinidades. Me quedé pensando en dos cositas que quería comentar de lo que contaba Natalia en relación al trabajo con masculinidades en las universidades. Hace poquito se lanzó una red de trabajo entre las universidades nacionales como para poder tener una red conjunta de las distintas experiencias que se están haciendo en las universidades en relación a las masculinidades. Es un proyecto como muy incipiente, pero es también de poder empezar a tener un mucho mayor contacto, visibilización e intercambio de distintas experiencias. Desde las académicas hasta las que ya tenemos intervención, pero también en la extensión, que es muy importante. Creo que ese intercambio es muy valioso. Creo que ahí seguimos el camino que se inició con la Red Ruge, que fue fundamental para poder extender los protocolos y el trabajo desde género. Y por último, una pequeña recomendación, creo que fue la pregunta de Laura cuando hablaba de si habíamos hablado de masculinidades en plural, y me interesan mucho algunas aportaciones también como a esta lógica de las rupturas epistémicas y cómo hay publicaciones en este momento muy interesantes. Destaco una en particular porque se trata de un trabajador social y lesbiana transmasculina, Ann Miller. Es un libro que hace poquito se editó, que aborda lo que es cisexismo y salud. Me parece súper interesante también como para ir pensando y visibilizando estas otras producciones acá en Argentina de identidades masculinas que aparte también producen teoría y la producen desde el trabajo social. Así que me parece interesante también, ahí Verónica pregunta, cisexismo y salud, algunas ideas desde el otro lado, de Ann Millet. Me parece que como un aporte así de recomendación de lectura. Adelante, Sandra, que habías levantado la mano. No, era una pregunta dirigida a Lucas, saber si la creación de esta red de masculinidades estaba vinculada a la creación del Instituto de Masculinidades, pero bueno, tal vez pueda responderlo o no, no lo sé, me surgió simplemente como duda. ¿Sabés que surgió, Sandra, de una iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario y un poco vinculada con el Instituto MAC
y obviamente tiene la presencia de Ariel Sánchez también, que bueno, es del área de la provincia de Buenos Aires, así que un poco se van entrecruzando todas estas experiencias entre la intervención propiamente dicha, desde los ámbitos tal vez de los ministerios, pero también desde las universidades. Así que ahí después, si quieren, intercambiamos un poco los contactos como para poder seguir teniendo estos espacios de encuentro y de debate que son súper interesantes. Muchas gracias, Lucas. Sí, te voy a perseguir. Bueno, ya habíamos dado por cerrado el espacio de preguntas. Marcelo, que levantás la mano, muy breve, por favor, y sería la última pregunta. No, si es posible en desconstruir las masculinidades en este sistema capitalista, o no es un poco utópico, digo, en un sistema que mercantiliza los cuerpos y todo lo que ya sabemos. Quien quiera responder. Sí, se escuchó, pero quedamos en silencio. Bueno, yo digo algo, pero el resto también. Yo creo que sí. Lo que pasa que es una tarea de lógicas, ¿no? Es como vos decís, vos tenés un sistema imperante que promueve una forma, una modalidad, y sin embargo, si no, nunca habría transformación social, ¿no? Pero para eso necesitamos que justamente se sigan institucionalizando, ¿no?, espacios, que sigamos teniendo lugares de debate, que siga habiendo más, en el caso de universidades, más producción, ¿no?, de saberes, de prácticas. Yo creo que sí se puede. De hecho, la experiencia, bueno, Lucas trabaja en un espacio, nosotros acá también trabajamos en un espacio, concretamente un dispositivo, donde nadie dice que por pasar por una charla de género una vez, vas a transformarte, pero sí puede ser que por lo menos empieces a darte cuenta de algunas, ¿no?, empezar a ubicar algunas situaciones, ¿no? Más que nada, yo nunca bajaría los brazos, yo seguiría intentándolo. Más como en la universidad. Te sigo, Natalia, totalmente en tu propuesta. Considero que, y lo dije cuando exponía, nos urge apelar a estas instancias y a estos procesos que son, digo, largos y costosos para todos, pero sí apostar a que es posible de alguna manera generar espacios de transformación, mucho más cuando las tendencias globales hoy por hoy intentan de alguna manera correr la promoción de ciudadanía, el ejercicio de derechos, es cuando más urgencia tenemos de apelar a generar nuevas relaciones, nuevas formas de vincularnos, nuevas subjetividades, nuevas formas de establecer relaciones de respeto y como siempre digo, la educación es un derecho, pero también ese derecho depende del ejercicio nuestro y del reclamo de la ejecución de este derecho. Es nuestra tarea, educar y educarnos en esta temática. Yo aporto una cosita más, que yo creo que no sé si la idea, insisto con esto, no sé si la idea está de si se puede construir o no, sino que sí se pueden lograr implicancia en transformaciones significativas, y a la vez también creo que no es una dicotomía, ¿no? Que lo fue mucho tiempo como un elemento de debate si las transformaciones en género, las transformaciones materiales, y creo que hoy lo que tenemos es un escenario planteado donde las transformaciones de los feminismos, las diversidades, también son transformaciones que tienen una impronta fuertemente anticapitalista, antirracista, anticolonialista, y me parece que son luchas que se implican mucho mutuamente, y en ese sentido me parece que es una gran aportación al resto de las luchas. Y la pregunta es, ¿cómo, insisto con esto, cómo implicarnos como varones cis en esos procesos de transformación? Me interesa particularmente ese debate, en esa transformación global que es fuertemente antisexista, pero también anticapitalista, y me parece que la pregunta es no tanto cuándo o cómo se va a transformar, sino cómo nos implicamos en esa transformación. Muchísimas gracias, han sido súper ricas las
presentaciones, pero también las preguntas y los intercambios que se han generado. Fuimos registrando todos los comentarios y también los más relacionados, ¿no?, a nuestra universidad. Así que bueno, aunque no hayamos comentado eso, tenemos registro de lo que ustedes fueron compartiendo. Y aunque parezco reiterativa, ¿no?, pero no sé cómo agradecerles tanto a la universidad por haber posibilitado esto, como a quienes han estado presentes y la riqueza de las presentaciones. Así que bueno, muchísimas gracias y nos impulsa a seguir en este camino, ¿no?, con todos los desafíos que se fueron planteando a lo largo del conversatorio. Maya, no sé si querés decirnos algo. Redoblo el agradecimiento a Lucas, a Sandra, a Natalia, y contarles a Lucas y a Sandra sobre todo que haremos llegar alguna certificación, y aparte del agradecimiento, que también siempre está bien, y comprometerlas a seguir participando de estos espacios, porque evidentemente, digo, el chat quedó ahí como y nos quedamos todos con ganas de seguir preguntando, con lo cual nos queda chico el espacio, y esperamos sea el inicio de estos espacios de reflexión en torno a la intervención y al hacer y al repensarnos. Bueno, sinceramente gracias. Me emocionó mucho estar en este espacio. Creo que lo pude llegar a transmitir y me emociona también poder agradecerles. Para mí es un tema más que necesario, me atraviesa desde un montón de lugares, así que vuelvo a agradecer, aunque resulte redundante, a los compañeros que pusieron y a ustedes por la posibilidad de permitirme formar parte de este evento. Coincido. Muchas gracias por la invitación, también por las preguntas y el interés, y sobre todo eso, mantenernos en contacto. Me parece que también las redes son una forma de seguir empujando la temática, ¿no? Así que les agradezco mucho, un abrazo enorme a todos. Bueno, y además nos llevamos compromiso para seguir, además de todo. Así que yo me agendé ese también, ¿eh? Bien. Un beso también, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.